La escena política colombiana se vio sacudida esta mañana con un video publicado por Iván Márquez, alguna vez el segundo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el grupo guerrillero de corte marxista-leninista más longevo del continente, en virtud de que este mensaje básicamente lo que estaba anunciando era el regreso de una serie de exintegrantes de las FARC a la lucha armada. Con esto, Iván Márquez anunciaba que él y algunos de sus compañeros, destacados comandantes, muchos de ellos, le daban la espalda a los acuerdos de paz a los que se llegó a través de pláticas patrocinadas por el gobierno cubano de Raúl Castro en La Habana durante la gestión del presidente colombiano Juan Manuel Santos Calderón. El regreso a la lucha armada anunciado por Iván Márquez es un golpe bastante fuerte a este proceso de paz que se intentó llevar en Colombia y por el cual el presidente Juan Manuel Santos Calderón en su día fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz, de manera similar a como ha ocurrido con otras iniciativas que se han dado en el continente. Queda claro, lo que sí queda claro es que no es momento, no están dadas las circunstancias geopolíticas continentales ni internacionales para que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia se vuelvan a constituir en una guerrilla marxista-leninista, en virtud de que el mundo es muy diferente a aquel en el que esta organización guerrillera surgió después del famoso Bogotazo que aconteció después del asesinato del candidato presidencial Jorge Eliezer Gaitán a mediados del siglo XX. En cualquier caso, pues Iván Márquez, que, insisto, había sido el segundo al mando de las FARC y seguramente en esta nueva etapa de violencia en contra del Estado colombiano asumirá la jefatura, la comandancia plena del movimiento. Bueno, pues de esta manera anunciaba el rechazo que él y algunos de sus compañeros hacían de los acuerdos de paz. Mientras haya voluntad de lucha, habrá esperanza de vencer. Una nueva etapa de lucha para el despertar de las conciencias. Desde el Inírida, que acaricia con la ternura de sus aguas frescas la selva amazónica y del Orinoco, sitiados por la fragancia del baupés que es piña madura, anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda Marquetalia bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la opresión. Es la continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición del Estado a los acuerdos de paz de La Habana. Es la marcha de la Colombia humilde, ignorada y despreciada hacia la justicia que destellan las colinas del futuro. Será la de la paz cierta, no traicionada, desplegando sus alas de anhelos populares sobre la perfidia del establecimiento. La rebelión no es una bandera derrotada ni vencida. Por eso continuamos con el legado de Manuel y de Bolívar, trabajando desde abajo y con los de abajo por el cambio político y social. Buscaremos coordinar esfuerzos con la guerrilla del ELN y con aquellos compañeros y compañeras que no han plegado sus banderas, que tremolan patria para todos. Pues así apareció Iván Márquez, acompañado de Jesús Santrich, que por cierto es prófugo de la justicia colombiana por haber incurrido en actos de narcotráfico después de haberse firmado los acuerdos de paz de La Habana. Y bueno, pues en el marco de una ilustración en donde aparece la imagen del libertador Simón Bolívar y del fundador y primer comandante y durante muchos años único comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Tiro Fijo, así se le conocía, alias Tiro Fijo, Manuel Marulanda. Continuó con este tono ramplón de izquierda trasnochada, más propio de los años 60 del siglo pasado, Iván Márquez, con el anuncio del regreso a las montañas. El objetivo no es el soldado ni el policía respetuosos de los intereses populares. Será la oligarquía, esa oligarquía excluyente y corrupta, mafiosa y violenta que cree que puede seguir atrancando
la puerta del futuro de un país. Una nueva modalidad operativa conocerá el Estado. Solo responderemos a la ofensiva. No vamos a seguir matándonos entre hermanos de clase para que una oligarquía descarada continúe manipulando nuestro destino y enriqueciéndose cada vez más a costa de la pobreza pública y los dividendos de la guerra. Enriqueciéndose cada vez más a costa de los dividendos de la guerra, dice Márquez, la realidad de las cosas es que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia fueron a lo largo de décadas, por lo menos 3, pues quienes se enriquecían gracias a los dividendos de la guerra en virtud de que su actividad armada les permitiría tener control sobre importantes zonas del territorio colombiano y, partiendo de ese hecho, colaborar tanto con fuerzas de autodefensa que originalmente surgieron para oponerse a los grupos guerrilleros con los que ahora dicen van a intentar colaborar, particularmente el Ejército de Liberación Nacional, pero a través de ellos se coaligaban con los cárteles de la droga, particularmente el cártel de Medellín y el cártel de Cali, con objeto de beneficiarse de los grandes dividendos que dejaba el tráfico internacional de estupefacientes, muy al margen de esta persecución de la realidad y el Edén socialista que pregonaban en sus discursos y que, según ellos, era lo que movía esencialmente a su movimiento. En cualquier caso, Iván Márquez, dentro de su discurso, volvió a incluir esta visión de una opción por los pobres, los desfavorecidos, los más pauperizados del continente a través de la lucha armada, en una situación en la que francamente el mundo ya lo rebasó. Esta insurgencia no se levanta de las cenizas como el ave fénix para seguir operando en las profundidades de la selva remota. No, volará a través del cristal de esas lejanías brumosas para abrazar con la fuerza del amor los sueños de vida digna y buen gobierno que suspiran las gentes del común. Arrasar con las fuerzas del amor los sueños de vida digna y buen gobierno que palpitan en la gente del común, dice Iván Márquez. Y ¿quiénes son los aliados de Iván Márquez? Porque hay que decirlo también, hay una conexión entre la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que se convirtieron en un partido político hoy dirigido por quien fue su último comandante antes de la firma de los acuerdos de paz, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, que ahora rompió con esta disidencia que decide volver a las armas. Timochenko se queda al frente de un partido político que se llama Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, o sea, FARC. Y Iván Márquez se va a dirigir militarmente, una cosa que muy probablemente también se corresponde en las siglas al ser Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Pero lo cierto es que esta disidencia ha tenido el apoyo de personajes como Nicolás Maduro Moros, el presidente de Venezuela, que la tiene, se la tiene cantada al presidente de Colombia, independientemente de cuál sea, porque se ha peleado con Iván Duque Márquez, se ha peleado con Juan Manuel Santos Calderón y se ha peleado también con Álvaro Uribe Vélez. Esta idea de buen gobierno y de bienestar para las clases más desfavorecidas se ha hecho realidad en aquellos países que son los valedores de esta fuerza armada llamada revolucionaria de Colombia. Estamos hablando de Cuba, un país del cual todo el mundo se quiere salir. Estamos hablando de Venezuela, un país que está protagonizando una de las crisis humanitarias, económicas y políticas más graves de la historia de América Latina. Estamos hablando de la Nicaragua de Daniel Ortega, en donde también hay de todo menos buen gobierno y bienestar para los más desfavorecidos. Este es el tipo de contradicciones en las que incurren estos movimientos que de pronto se ven rebasados por la historia, y en este sentido no queda sino estar de acuerdo con el diagnóstico dado por el propio presidente colombiano Iván Duque Márquez, en el sentido de que lo que estamos viendo es el renacer de una organización fundamentalmente dedicada al narcotráfico que se quiere disfrazar de organización que lucha por la justicia social. En fin, sobre este asunto, la evolución del mismo, lo que ocurra con una nueva versión de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, le daremos puntual información aquí en Efecto Televisión.